A ver, seamos honestos. Prepararse para un examen de admisión de nivel medio superior, ya sea Comipems, UNAM o el Politécnico, puede sentirse como intentar memorizar una enciclopedia entera la noche anterior, ¿verdad? La presión es real, el temario parece infinito. Y sí, la sección de Historia Universal suele ser uno de los peores dolores de cabeza. Pero ¿qué tal si cambiamos la jugada? Esta guía visual no es la típica clase aburrida de historia, para nada. Esto es un plan de ataque para decodificar estratégicamente el examen. Aquí no vamos a memorizar cada fecha desde la creación del universo, sino que vamos a entender exactamente qué y cómo preguntan los que hacen esta prueba. Así que tengan a la mano sus apuntas porque vamos a hackear la sección de la Segunda Guerra Mundial. Para lograr esto de la forma más rápida y eficiente posible, este es nuestro plan de ataque de hoy. 1. El reto oficial. 2. El temario estratégico. 3. Las ideologías de entreguerras. 4. Batallas y etapas clave. 5. Las alertas de examen. Y 6. Un resumen ultra rápido. Bueno, empecemos con el paso número 1. El reto oficial. Literalmente, aquí tenemos una captura directa de la guía oficial. Si revisamos con lupa el bloque número 4 que se llama El mundo entre 1920 y 1960, vemos que los puntos 4.4 y 4.5 son las estrellas de nuestra explicación de hoy. Causas, consecuencias y etapas de la Segunda Guerra Mundial. A ver, el examen no va a inventar cosas fuera de este marco. Este documento es la regla del juego y nosotros vamos a jugar con ventaja. Entonces, el punto absolutamente crucial aquí es mantener la mente enfocada en este bloque de tiempo, 1920 a 1960. Son solo 40 años, pero vaya 40 años. ¿Por qué es tan importante este periodo en específico? Pues porque lo tiene todo. Abarca el fin de la Primera Guerra Mundial, una crisis económica global devastadora, el surgimiento de dictaduras, el estallido del conflicto más destructivo de la historia humana y finalmente el inicio de la Guerra Fría. Todo, absolutamente todo, está conectado en estas 4 décadas. Pasemos a la sección 2, temario estratégico y causas. Ojo aquí, porque vamos a desglosar exactamente lo que los evaluadores exigen que dominen. Para las causas de la guerra, el examen siempre, pero siempre, busca conectar puntos muy específicos. Tomen nota. El resentimiento que dejó el Tratado de Versalles, la brutal crisis económica del 29, el expansionismo agresivo de Alemania, la total debilidad de la Sociedad de Naciones y el detonante final, la invasión a Polonia en 1939. Ahora, en cuanto a las consecuencias, hay 3 cosas que no se les pueden olvidar. La creación de la ONU, la división de Alemania en 2 y el inicio de la Guerra Fría. Estos conceptos son los que, el día de la prueba, se transforman en aciertos seguros. Vamos con la sección 3, ideologías de entreguerras. Miren esta belleza. Es el reactivo 56 de la guía oficial y pide explícitamente relacionar países con ideologías. Fíjense que no piden ensayos de 10 páginas, piden asociaciones directas, rápidas y súper precisas. Es como un rompecabezas de 3 piezas, que literalmente siempre viene en este tipo de pruebas. Grabar esta tabla en la memoria visual vale oro. Es la clave para resolver el reactivo 56 en cuestión de segundos. Vamos a verla. Alemania se asocia con el nacionalsocialismo impulsado por su fuerte crisis. Rusia consolida el socialismo bajo la bandera de la Unión Soviética. E Italia ve nacer el fascismo como respuesta a su inestabilidad política y económica. De verdad, no hay necesidad de sobreanalizar nada aquí. Al ver Alemania en la pregunta, su cerebro debe gritar nacionalsocialismo. Al ver Italia, es fascismo. Es una fórmula mágica y directa para sumar puntos rápidos. Listo. Sección 4. Batallas y etapas clave. Ahora chequen este recorte de un examen de práctica. El reactivo 57 hace una pregunta sumamente específica. No les pregunta cómo empezó todo. Pregunta: suceso que da inicio a la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la ocupación de Berlín y la derrota de Alemania. Opciones como el ataque a Pearl Harbor o el ataque nuclear a Japón suenan importantes e intentan distraerlos. Pero la palabra clave en la pregunta es ocupación de Berlín. Y la respuesta correcta, esa conexión mental que resulta vital hacer el día del examen, es el desembarco de Normandía. Las etapas del conflicto normalmente se dividen así: la expansión inicial del eje, la guerra en Europa, la entrada de Estados Unidos y finalmente la gran contraofensiva aliada.
Bueno, pues el desembarco de Normandía, también conocido como el Día D, es esa contraofensiva masiva que marcó el inicio del fin para Alemania. En el lenguaje de su examen, Normandía es exactamente igual al principio del fin en Europa. Llegamos a la sección 5 y presten mucha atención. Alertas de examen. Esta es, sin exagerar, la trampa más antigua y efectiva que usan en el examen, mezclar los datos de la Primera con la Segunda Guerra Mundial. Como ambas guerras están muy juntitas en el mismo bloque temporal que acabamos de ver, los nervios pueden hacer que se crucen los cables y confundan los conceptos. Por ejemplo, vean el reactivo 55 de la guía. Preguntas sobre la guerra de trincheras. Asociar esto con la Segunda Guerra Mundial significa perder un punto tontamente. La guerra de trincheras pertenece única y exclusivamente a la Primera Guerra Mundial. Es sinónimo de soldados estancados en el lodo durante meses. Por otro lado, la Segunda Guerra Mundial fue muchísimo más móvil y tecnológica. Así que, repitamos. Primera Guerra, trincheras. Segunda Guerra, Normandía. Mantener estos dos conceptos en cajas separadas en su cabeza evita una de las confusiones más comunes de todas. Finalmente, sección 6. El resumen ultra rápido. Tómenle una foto mental a esta línea de tiempo, porque lo es todo. Es el mínimo indispensable que deben llevar grabado en el disco duro el día de la prueba. Primero, las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Después, el periodo de entreguerras, con el surgimiento del fascismo, el socialismo y el nacionalsocialismo. Estas ideologías, sumadas al coraje por el Tratado de Versalles, desencadenan la Segunda Guerra Mundial. El conflicto avanza hasta el punto de quiebre con el desembarco de Normandía. Y al terminar, las consecuencias directas, el nacimiento de la ONU y el inicio de la Guerra Fría. A ver, si solo se van a acordar de 3 pasos tácticos después de ver esta explicación, que por favor sean estos. Número 1. Siempre ubiquen mentalmente las preguntas en el bloque de 1920 a 1960. Número 2. Apliquen la tabla de correspondencia directa entre país e ideología que ya vimos. Y número 3. Diferencien claramente las tácticas estáticas de la Primera Guerra de los movimientos masivos de la Segunda. Aplicando estos 3 pasos, les prometo que cualquier pregunta sobre este tema se vuelve súper predecible. Y para cerrar esta sesión estratégica con broche de oro, hagamos un simulacro mental rapidísimo con el estilo exacto de la guía. 1. Tratado que causó el resentimiento alemán, Versalles. 2. Ideología de Italia en la época de entreguerras, fascismo. 3. Táctica exclusiva de la Primera Guerra, trincheras. 4. Consecuencia política inmediata de la Segunda Guerra, la Guerra Fría. Y 5. La gran pregunta del millón. ¿Qué suceso culminó con la ocupación de Berlín? Exacto, el desembarco de Normandía. Ya lo ven, la historia para un examen de admisión no tiene que ser un bloque de texto incomprensible, es solo un sistema, un juego de estrategia. Pero más allá de rellenar óvalos de respuesta correcta, vale la pena detenernos un segundo a pensar. Si las mismas ideologías de división y las crisis económicas que desataron este conflicto mundial están resonando hoy en día, ¿estamos simplemente estudiando el pasado o estamos leyendo nuestro futuro? Piénsenlo, y mucho éxito en su examen.